Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 2 de junio del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Jesús ha resucitado, se aparece a sus discípulos y come y bebe con ellos. Aquí, por ejemplo, estamos Jesús ante Pedro, ante todos ellos. En este caso se dirige directamente a Pedro. Entonces fíjense la primera pregunta que le formula Jesús a Pedro. Simón, hijo de Juan o Jonás en hebreo, ¿me amas? Miren la pregunta del Señor. Es una pregunta decisiva esta. ¿Me amas? Ese es el mayor sentimiento, el vínculo más perfecto que puede relacionar a una persona con otra. Lo más inmediato. ¿Me amas? ¿Cuál es la respuesta de Juan? Respuesta sincera, brotada de un corazón de fe. Sí, Señor, te quiero. Apacienta mis corderos, le dice entonces Jesús. Fíjese, mis corderos. Le vuelve a preguntar Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor. La respuesta de Juan naturalmente va a ser siempre la misma porque es la respuesta sincera de alguien que verdaderamente ama al Señor. Y el Señor lo sabe esto. Pero quiere de parte de Pedro una confirmación universal. Va a ser también una especie de pastor universal, Pedro. ¿Y qué le dice entonces Jesús? Apacienta mis ovejas. Cordero, oveja. Va creciendo en el pastoreo Pedro, pareciera ser, ¿no? Condición de cordero. El cordero es un animal todavía en crecimiento. La oveja es un animal ya robusto, ya adulto. La enseñanza de Pedro, la enseñanza apostólica que recibe del Señor, por supuesto, va creciendo en función del crecimiento de la asignación que está reservada para Pedro. Tercera vez le pregunta Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, poco se entristeció, acá nos dice el relato juánico Pedro. Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y acá Juan agrega otra cosa. El Señor agrega otra cosa que nos relata Juan.
Cuando era joven, le dice Jesús a Pedro, tú mismo te vestías y ibas donde tú querías. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá, te atará y te llevará donde tú no quieras, brazos extendidos donde tú no quieras. Y aquí agrega San Juan un comentario que es pertinente, totalmente pertinente, claro está. Esto le decía Jesús dándole a entender qué cosa, con qué clase de muerte iba a glorificar a Dios. Bueno, de acuerdo a las actas de mártires y a los testimonios confiables que se han recibido, parece que Pedro murió en Roma y tuvo una muerte de mártir. Murió crucificado cabeza abajo. Parece que en su condición de esclavo, era hebreo, era judío, Pedro naturalmente. Israel era una colonia del Imperio de Roma, por lo tanto era considerado un hombre no con los mismos derechos que tenía un ciudadano romano, como podía ser Pablo, por ejemplo, que sí tenía carta de ciudadanía romana. Entonces se le dio muerte de esclavo, muerte de cruz. Parece ser que Pedro no se consideró digno de tener una muerte igual a la de su maestro, a Jesús, y quiso ser crucificado pero cabeza abajo. Bien, lo ataron y lo llevaron donde él no quería, ya cuando era anciano Pedro. 3 veces le pregunta Jesús a Pedro. Y después de esto, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Esto es importante. Sígueme. Ahí está el seguimiento de Pedro, total seguimiento. Hemos comentado la muerte de Pedro recién, ¿no? Bueno, a propósito de esto, ¿hasta qué grado, hasta qué punto muerte de mártir? Verdadero testigo es mártir, desde ya a grado de sangre puso la vida Pedro. Mira hasta dónde llega el amor de Pedro. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y ahí está un poco la clave por la cual elige Jesús a Pedro como el jefe del colegio apostólico. ¿Tendría más méritos Pedro en orden a la inteligencia, a la comprensión sublime de los misterios del Evangelio, etcétera? ¿Era más valiente que todos ellos? Bueno, la comprensión de Pedro en este punto de tiempo era, y vemos a través de las preguntas que formulaba, que todavía su comprensión no era una comprensión absoluta ni cabal. Sí, fue el que lo reconoció a Jesús como el Mesías, pero no a partir de un propio esfuerzo intelectual ni a partir de la enseñanza que le suministró otro que no fuera el Señor, sino a partir de la revelación que le hizo Dios a Pedro. Así que Pedro estaba como el resto del grupo. Valiente hasta por ahí nomás, fíjense, lo negó 3 veces, tuvo temor, ¿no? En el patio de Caifás, de lo que le preguntaba, de lo que lo acusaba, digamos, una sirvienta que estaba ahí trabajando, al servicio del sumo sacerdote. Así que no era tan valiente. O más valiente que el resto, por lo menos, ¿no? ¿Cuál sería lo que leyó en el corazón de Pedro nuestro Señor? Pedro era el que más lo amaba. Fíjese, esto es lo que el Señor valora. Pero le pregunta si lo ama. Claro, quiere de parte de la boca de Pedro algo que está en el corazón de Pedro. Jesús quiere escucharlo y ve la honestidad, la sinceridad de su apóstol. Sígueme, le dice. Ahí está Pedro. Y Pedro ha de salir el día de Pentecostés, que vamos a celebrar este domingo, hermanos. Ha de salir él, una vez recibido el Espíritu Santo que Jesús envía el Padre envía en el nombre de Jesús, el Espíritu de la promesa, va a ser el primero que en posesión de ese Espíritu sale a proclamar el querigma cristiano, la salvación que viene de Jesucristo. Y de ahí hasta el día de su muerte, como mártir, no cejó Pedro, no dejó de proclamar este Evangelio, esta enseñanza que había recibido de su maestro. Sí, es cierto, lo negó 3 veces, dijimos ya, sabemos esto. Pero ¿pasó por alto esto Jesús? Sí,
Sí, porque la caridad cubre multitud de faltas, esto lo dirá el mismo Pedro en una de sus epístolas. Y el amor de Pedro hacia Jesús y en general el amor de Pedro cubre cualquier falta, que seguramente las ha tenido Pedro. Pero en él el amor era lo que preponderaba, y el amor al Señor. Y en el Señor a todos los que son del Señor, que son todos, porque todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo del Padre es mío, nos enseñó el Jesús. Todo lo mío es del Padre. El Padre y el Hijo en perfecta unidad. Unidad en el amor, en el misterio de la vida, son uno. Bueno, ahí lo tenemos a Pedro entonces. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me llama mucho la atención la misión que le da el Señor a Pedro después de hacerle estas preguntas, de que si lo ama. Y nos está preguntando a nosotros si lo amamos. Nosotros decimos que sí. Pero tenemos que decir ese sí, cuidando a aquellos que el Señor nos encarga. La esposa al esposo, la madre a los hijos, el padre a los hijos, a la esposa. Porque es la mejor manera de demostrarle el amor al Señor, cuidando de los otros. Exactamente, Patricia, cuidando, amándonos los unos a los otros. Misterio de la vida, misterio del amor. ¿Amaba Pedro a Jesús? Sí, por supuesto. Amaba a la cabeza del cuerpo y consecuentemente a los miembros de ese cuerpo. Cuando hablamos, por ejemplo, del matrimonio y decimos que son dos en uno, aquí el misterio de la unidad, para que haya verdadero matrimonio, así como amó Cristo a la Iglesia, decimos que bueno, son uno en un solo cuerpo y nadie odia su propio cuerpo. Antes bien, ama su propio cuerpo. Y en el misterio de la unidad todos configuramos un solo cuerpo. Bueno, así era el amor de Pedro, así fue el amor que recibió del Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor, Señor. Queremos amar como tú nos has amado. Queremos amar con el amor que tú derramaste en cada uno de los tuyos. Señor, y sabemos que esto es posible porque tú lo haces posible. Tú que eres el mismo amor en nosotros. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.